pendientes de lo que nos tiene que decir María Moya el día de hoy, nuestra sexóloga que está con nosotros, para hablar de un tema que es entre divertido, absurdo, Yo creo que pero también para mucha causa gente mucha no, presión. para mucha gente Yo no. creo que para mucha gente no es Ajá, sí. divertido. De hecho. No. O sea, sí, sí es, pero para mucha gente, en fin. Causa Es divertido curiosidad. porque puedes hacer como muchas bromas del tema, pero pues quien lo padece, evidentemente, o no sé si no es que lo padezcas, quien lo sufre, porque pues sí hay muchos que se preocupan por eso. Estamos hablando de si el tamaño importa o no. Exacto. Y bueno, respecto a las bromas, tengo que decir que de pronto normalizamos un poco la violencia. Y esto también es violencia sexual. De hecho, cuando a una persona le dices que su pene es muy pequeño, es algo tremendamente violento. Entonces, muchas veces se utiliza no porque sea realidad, sino para herir al otro. Entonces, Por todo lo que sí es muy significa importante. social y culturalmente, ¿no? La idea de un pene pequeño es la idea de una falta de masculinidad, de virilidad, de desempeño, un montón de cosas. Claro, hemos puesto en el pene valores que no tiene, ¿no? En una parte del cuerpo ponemos la hombría, la masculinidad, la fuerza, ¿no? Todo lo que tendría que estar en otro concepto de una persona. Y hasta descartar a una persona, ¿no? Pudiera ser que si vas a tener relaciones y dices, ay, no, es que sabes que ya mejor no, ni quiero conocerlo, ni me interesa. La realidad es que sí, hay personas que son muy visuales, pero más allá de eso, tenemos este concepto de que el pene tiene que ser muy grande para satisfacer a la pareja, ya sea hombre o mujer. Y esto no necesariamente es cierto. Se tienen que tener otras características, por ejemplo, de actitud y de técnica para poder complacer al otro. ¿Qué tanto ha influido algo como la pornografía en esta idea? Mucho, yo Porque creo. Yo creo que es uno de los Sí. principales lugares donde esto se ha vuelto una normalización, ¿no? Claro, lo que pasa es que la pornografía está especialmente diseñada exagerando cualidades para poder excitar a la gente, para poder generar deseo. Pero si tú me preguntas si es necesario un gran pene, yo te diría, pues, ¿para qué? Si vas a hacer una película porno, pues muy probablemente sí, para que te acepten en el casting, ¿no? Pero esas son cosas que se salen de la norma y no refleja el cotidiano. Pero de María, nuestra a ver, sociedad. para llegar a un orgasmo, ¿sí importa el tamaño realmente? Lo que importa en todo caso sería el grosor, pero tenemos que entender que la vagina, ¿no?, se adapta a cualquier tamaño de lo que sea, ¿no? Con lo que sea penetrada. Pero entendamos, por ejemplo, que además de todo, esa vagina está diseñada para el parto. Entonces, en la parte de atrás no tiene terminaciones nerviosas que puedan servir para sentir. De hecho, son los primeros 3 centímetros lo que tiene sensibilidad y obviamente la parte más sensible de una mujer está en la vulva, en la parte de afuera, en los labios y en el clítoris sobre todo. Entonces la mayoría, acabas de decir. sí, la mayoría de las veces para poder dar satisfacción tenemos que explorar y excitar la parte de Más afuera. externa. Exactamente. Sí. Qué importante esto que acabas de decir. Por ejemplo, yo no sabía que las terminaciones nerviosas, o sea, la sensibilidad de la vagina están pues en los primeros 3 centímetros, dices, ¿no? Imagínate cuando sale un bebé. Si toda la parte de la vagina tuviera sensibilidad, eso sería espeluznante. No Un tengo, pero sí martirio. dicen que es. De por De sí. por sí, Claro. de por sí. Ahora, digo, una cosa es el tema del tamaño en términos de la satisfacción, pero en términos culturales y sociales, hay muchas personas que, como lo decíamos, viven bajo esa presión, la presión de querer tener más. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Bueno, es que tendríamos que dejar un poquito, quitarle tanto valor como le damos a la penetración. De Además. hecho, por ejemplo, la vagina tendrá a lo mucho 7 centímetros de profundidad. Te iba a preguntar, entonces también hay diferentes tamaños de vagina como para decir, pues Yo sí, creo a lo que sí, mejor sí, la sí. mía se adapta a Así algo como hay más diferentes pequeño o tamaños de algo- ojos, de orejas, de manos, de todo, ¿no? Pero digamos que el promedio son 7 centímetros. Ok. Y el promedio de un pene erecto serían de 11 a 13 centímetros. Entonces es más que suficiente para penetrar y para poder dar placer. Por ejemplo, a veces se habla de un pene muy grande, pero ese pene tan grande necesita mucha cantidad de sangre para poder
erectarse. Entonces, ¿de qué me sirve un pene muy grande si no está lo suficientemente firme como para poder penetrar, ¿no? Y otra cosa es pensar en grandes tamaños, también nos puede hacer pensar en lesiones, en dificultades para que la penetración se lleve a cabo satisfactoriamente. Exactamente, y sobre todo en el sexo anal es bastante complicado y también a veces en el sexo oral. El problema real aquí es que tenemos una mentalidad que está basada en mitos y entonces lo que tendríamos que hacer es quitarnos este miedo y esta angustia porque a muchas personas sí les da a tal grado, ¿no? Miedo y angustia y van muy recurrentemente al consultorio a tratar estos temas, Pero, ya sea ellos o sus parejas. A ver, María, ¿cómo lograr que un hombre no se sienta mal porque cree que su pene no es lo suficientemente grande? Bueno, es que yo también le preguntaría a los hombres, ¿qué considerarías que tu pene, cuál es la medida? ¿Cuánto crees que ¿no? debes medir, no? Porque además de todo, depende de la perspectiva. Y muchas veces influyen muchas otras cosas. Por ejemplo, en las personas que tienen obesidad, el pene puede verse mucho más pequeño porque está incrustado, digamos, en la grasa pélvica. Entonces, esa gente, si baja de peso, puede lograr verse un poco más grande. Pero ¿qué le diríamos a los hombres? Bueno, yo creo que no es a los hombres, es a toda la sociedad. Que dejemos de lado el tema de los tamaños, porque es exactamente lo que pasa con todo el cuerpo, ¿no? Siempre estamos con un modelo de lo que es aceptable o no, y en realidad lo que influye más es la técnica que tengamos, la comunicación que tengamos y gocemos de todo el cuerpo. Generalmente siempre se hace mucho énfasis en la parte penetrativa y cuando se penetra no se estimula el clítoris y entonces de todos modos el placer no llega. No. O sea, ¿para qué quieres un Ferrari si no sabes manejar, básicamente? Ándale. Dejen de preocuparse por el tamaño y pónganse a preocupar en cómo usar lo que tienen. Puedes ¿Cómo ganar usar la lo que carrera con un tienen? Tsuru. Exacto, exactamente. Y cómo comunicarse mejor con su pareja para saber lo que le gusta o no. Muchísimas Muy bien, gracias. gracias. María. Muchas gracias. María. Vámonos a la Un pausa. placer. Tenemos, por supuesto, más en esta mañana. Regresamos. ¿De qué se ríen?